mostrar y expresar está muy bien relacionado, pero quisiera hacer notar algo muy puntual, ¿no? Creo que es todo empieza con un accidente aéreo y niños que se encuentran naufragando, ¿no? Y niños que se encuentran solos y solo hay un adulto, obviamente, herido. Y no puede otra vez proveerles el cuidado y la protección. Y entonces a raíz de eso, al llegar a esa isla, obviamente va a haber una cierta jerarquía y también van a buscar de alguna manera, como pasa en los grupos, un cierto liderazgo. Y el liderazgo es cuando uno se expresa. Y luego es muy importante reconocer que estos niños van a buscar de sobrevivir en esa isla. Y allí es donde aparece obviamente Ralph, que toma el liderazgo del grupo, a pesar de que Jack tenía mayor rango o era más reconocido. Entonces, en ese sentido, por esa lucha de sobrevivir, van a intentar, obviamente aquí se ve claramente la perspectiva humanista, donde hemos hablado acerca de los diferentes niveles de necesidades que tiene el ser humano, como las fisiológicas, de alimento, de descanso. Está también la necesidad física, esto de querer y por mantenerse a salvo y con vida dentro de esta isla. Y también aparece esta necesidad de afiliación, ¿no? Para procurar consolidar lazos de amistad y protección, participación y aceptación grupal. Creo que todo ser humano necesita esto, pasa por esto. Y nuestros grupos no son ajenos a esto. Necesidad también de reconocimiento, básicamente en los niños que tomaron el liderazgo por tener mayor rango, capitán y coronel, y consolidar la confianza, el respeto y el éxito de estrategias para sobrevivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, son estos valores, si ustedes quieren, de la confianza que es indispensable en todo grupo. Y por último, puedo mencionar la autorrealización cuando se tuvo en cuenta los patrones de conducta aprendidos en la interacción con los adultos. Y se puede notar, ¿no? Cuando menciona que hicimos todo lo que habrían hecho los adultos y no funcionó para la supervivencia en la isla, entonces se requiere de consolidar estrategias y resolver los problemas en la marcha, que los problemas no esperan. Entonces, allí podemos ver que para la construcción se requiere de alguna manera de un grupo, esa búsqueda de una construcción de un refugio, que lo hacen, la generación y conservación del fuego. ¿Qué sería de la vida sin fuego? Y relacionar como símbolo del espíritu, como símbolo de fortaleza, como símbolo de nueva vida. O sea, es perfecto esta película en ese caso. Puede ayudarnos. También está cómo van a buscar la alimentación. Entonces tienen que organizarse y tienen que salir de casa. Esa búsqueda del agua dulce y también encontrar ese caracol como símbolo de la toma de la palabra para que se reúnan y hablen de sus asuntos. Y eso es fundamental y los grupos existen para eso, que tienen que hablar. Cuando los grupos callan, cuando los grupos se aíslan, cuando los grupos no se convocan, no se reúnen, aparecen los fantasmas. Y en ese sentido, creo que el grupo liderado por Ralph y el grupo liderado por Jack lo han identificado bastante bien y cosa que me deja bastante contento, ha valido la pena. Pero también debemos reconocer esta figura de Pidgey, ¿no? En todo grupo siempre hay como una especie de alguien que hace de biblioteca, hace de la inteligencia, que es muy importante. Pero también han logrado señalar, ¿no? El cuchillo de la casa para proveer el alimento, los lentes para producir el fuego, que fue interesante, el caracol para otorgar la palabra y reunirse, y la cabeza de cerdo como ofrenda a la bestia para provocar miedo en los niños y generar dependencia hacia Jack. Entonces allí podemos obviamente ver claramente
que también este arte, como está conocido, nos puede ayudar a comprender mejor cómo los grupos pueden estructurarse y podemos sacar mensaje de esto. Una de las formas es verlo la película, otra de las formas usar partes de la película, pero hay que explicarles, ¿no? Hay que explicar a nuestros grupos, a nuestros equipos, porque es la forma. Esto es lo que normalmente está conocido como psicología social, psicología de grupos. Podemos decirlo también, ¿no? El plan de conjunto de una pastoral, de una parroquia, tiene que ver con esto. Entonces, en toda parroquia encontramos un grupo que tiene necesidades y estas necesidades son diferentes, ¿no? Son necesidades de afiliación, necesidades de intereses culturales, la música, el arte, pues también hay necesidades religiosas en el fondo, una motivación de querer mantener ese vínculo trascendente, pero también está que es algo distintivo de una parroquia, ¿no? De una iglesia, es que formamos una comunidad, eclesia, una palabra griega para decir reunión de una comunidad. Y cuando hablamos de una comunidad, estamos hablando de que se reúne a la palabra de Dios, no nos reunimos a leer una novela. Hay grupos que lo hacen, obviamente, pero el ambiente en el que estamos ahora, estamos hablando de una comunidad que tiene al centro la palabra de Dios y son creyentes, lo hacen desde ya, de la fe. Entonces eso ya nos da de alguna manera una línea, una directriz a diferencia de otros grupos y por eso es importante que cada uno debe empezar su camino de conversión. ¿Sí? Cada uno debe buscar cada día ser la mejor versión de sí mismo o de sí misma. Y eso significa que para comprender mejor, para valorar mejor el funcionamiento de los diferentes grupos, uno debe entrar a estudiarlos, a conocerlos. Y por eso es que se habla de grupo psicológico. Y cuando hablamos de un grupo psicológico, estamos hablando de que tiene unas características. Todo grupo tiene sus características. En ese sentido hablamos de que estos grupos tienen, obviamente, integran dos a más personas, interactúan, se comunican y también buscan la unidad que perdure en el tiempo. Y eso es uno en el tiempo y en el espacio. El espacio obviamente siempre son espacios parroquiales, pero también sabemos que nos distinguen por tener por lo menos algo en común, nuestra fe, la comunidad, la palabra de Dios. Y ahora vamos a desarrollar brevemente estos tres puntos que me parece indispensable, ¿no? Esta intercomunicación, lo que podríamos también decir diálogo pastoral, coloquio pastoral, trata de buscar, obviamente, relaciones de intimidad, relaciones de amistad, relaciones de empatía, donde uno trata de entender y ponerse en el lugar del otro. Y también se busca de que esta comunicación sea auténtica, ¿no? Sea sincera. Y creo que la iglesia esto tiene bastante ganado porque tiene credibilidad y los ambientes en el que se reúne en general trata de promover esto, pero también no podemos descartar la parte negativa que no voy a hablar aquí. También es importante de que estos grupos deben buscar una cohesión, esa es la palabra psicológica. Ahora, ¿cómo se logra? ¿Cómo se hace? Vamos a llegar el momento de que vamos a explicar un poco mejor esto. Pero un grupo, un equipo bien cohesionado va a conseguir resultados en menos tiempo y de mucha calidad. Eso es la diferencia. Ahora, esta interrelación dependiente, o para ser un poco más con el lenguaje cristiano, digamos, que todos somos interdependientes, nadie es autosuficiente, debemos quitarnos este mito de la cabeza, ¿no? Nadie podría sobrevivir si es que dice yo no necesito a nadie, eso es un absurdo, irracional, por supuesto.
En ese sentido, debemos reconocer que esta interdependencia es para compartir valores, para compartir experiencias, para proponer iniciativas, para proyectar hacia dónde queremos llegar, que queremos crecer, que queremos desarrollarnos. Y por eso es que los grupos siempre tienen metas, siempre tienen objetivos. Y por eso es importante también reconocer como tercera característica de los grupos psicológicos es que tienen siempre un fin común. El fin común es como una especie de un imán que atrae a todos. En ese sentido es como el alma del grupo, así como la palabra de Dios es la alma de la teología. El imán o este fin común es lo que atrae a cada uno de los grupos. Y por eso podemos decir que el grupo psicológico es la unión de varias personas que se comunican entre sí mediante una relación de amistad, de confianza y actúan en un clima de cooperación para conseguir un fin común. En ese sentido, hablamos de microgrupos cuando son menos de 20 personas y macrogrupos más de 20 personas. Ahora, los grupos pueden aparecer espontáneamente, ¿no? Ante un desastre, la gente se asocia, busca ayudar, es un grupo. También puede haber grupos impuestos. El cuartel, por ejemplo, la cárcel. ¿Alguien eligió estar allá? Son impuestos. También hay grupos ambientalistas que tratan hoy por hoy de defender mejor la relación de la naturaleza. Pero volvemos a recalcar que es tan fundamental que estos grupos que surgen por diferentes intereses pueden ser políticos, sociales, religiosos, culturales, deportivos, el que fuera. Debemos saber interpretar y analizar y adaptarnos al ritmo del grupo. En ese sentido, el desarrollo de estos grupos pasan por diferentes fases. Estas fases, obviamente, ayudan a comprender mejor que los grupos, en principio, tratan de querer tener un norte, de tener una misión. Por eso es que las instituciones serias tienen una misión y una visión. Y eso no se redacta yo sentado en mi escritorio, eso se redacta entre todos. Y allí aparecen valores, aparecen principios, también aparecen de alguna manera, es como nos ponemos ciertas reglas para poder avanzar. Y eso también va a permitir que vayan surgiendo los líderes porque marcan una línea. Y a veces uno dice, no, yo estoy de acuerdo con él, no, yo no estoy de acuerdo con él, yo pienso de otra forma. Y ahí aparece este proceso dinámico donde hay gente que atrae y hay gente que rechaza. Es normal en todo grupo. Y por eso creo que es importante que cuando aparece en una segunda fase los primeros conflictos, ¿qué es lo que hay que hacer? Si el conflicto es inherente a la condición humana, por esa búsqueda de amistad que simpatizas con otro y eres un poco diferente a lo que piensan los otros, se necesita que ese inicio de entusiasmo, ese inicio de querer conseguir muchas cosas tan grandes que a veces sobrepasan a la realidad, porque hay mucha de aquí de idealismo, se necesita investigarlos, porque en todo grupo va a haber fracasos, va a haber también en todo grupo replantearse o reorganizarse de tal forma que ya pasando a una tercera fase, la fase de organización, y finalmente encontramos allí esa posibilidad de ver el pluralismo de ideas, el pluralismo de posiciones. Y por eso es que incluso dentro de la misma iglesia hay diferentes posiciones. Pero no voy a entrar allá porque eso es otro tema. Pero hay los que normalmente dentro del mismo Vaticano se llaman progresistas y los que se llaman conservadores. No se habla mucho de esto, pero los que conocen no me dejarán, digamos, que me esté inventando, porque aquí no inventamos nada, son hechos reales que pasan. Incluso dentro de las mismas congregaciones religiosas hay lo que se llaman los que están
en avanzada y los que quieren mantener la iglesia hace muchos años atrás. Pero allí también tendríamos que hablar un poco acerca por qué los grupos tienen que cambiar, por qué no tienes que cambiar, qué es lo que hay allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fase de organización nos permite de alguna manera ver el pluralismo, ver nuestros objetivos, elaborar nuestras normas y de ahí, obviamente, lo que se habla, ¿no? Para que exista un país, necesitamos una constitución. Para que exista una congregación religiosa, debe elaborar su regla y debe elaborar sus constituciones, lo que normalmente en la vida civil se llama estatutos, ¿no? Para que alguien tenga personalidad jurídica, debe tener la forma como gobernarse. ¿Por qué? Porque es indispensable para poder alcanzar y luchar por ese fin común del que hemos hablado. Y por último, la fase de acción, donde en el grupo ya cada uno va ganándose un lugar, va teniendo un puesto, tiene un rol dentro de esa estructura y obviamente en ese grupo se pone en crisis otra vez cuando se van integrantes y cuando entran nuevos. O también a ese grupo entra en crisis cuando hay personas que tienen mucho tiempo y no quieren perder sus privilegios porque ya saben cómo todo funciona y entra gente nueva y quiere renovar, ¿no? Entonces allí las tensiones, es normal igual en estos grupos y por eso es que nos parece muy importante que estemos atentos y pendientes de esto. Entonces, para sintetizar, digamos, el desarrollo de los grupos pasa por una fase de orientación, una fase de los primeros conflictos, la fase de organización y por último la fase de acción. Entonces, dicho esto, también debemos reconocer que los cambios en la estructura del grupo pasa por esa evolución de estabilidad propia, pero también pasa por conflictos internos y también por autorrevelaciones que en algunos casos quisiéramos que se mantenga secreto, pero a veces se ventilan. Y eso no podemos echar la culpa a nadie, es parte de que algunas personas naturalmente están capacitadas para guardar secretos y otras están de alguna manera por su temperamento y carácter tratan de contar o difundir, digamos, sin necesidad de información que a veces puede ser reservada. Y por eso es importante cuando se haga esas autorrevelaciones, debe ser obviamente sin dañar terceras personas. Porque nos parece fundamental eso, ¿no? Que si es que alguien quiere, digamos, posicionar a un grupo que está avanzando en la fe, está avanzando en el desarrollo de su conversión, también está proponiendo que otros sigan esta línea, adelante. Pero es muy importante que los grupos, que al interior de un grupo van a aparecer subgrupos, también les aseguro. ¿Y qué significa eso? Que dentro de un mismo grupo van a aparecer como subgrupos que se reúnen porque se caen bien, lo pasan bien, se ríen mucho. Y otros también dicen, no, ellos no me aceptan allá, también creo otro subgrupo. Y a veces uno dice, esto es normal dentro de la psicología de grupos. Pero lo más importante aquí es no perder el norte del bien común, y estos grupos deben hacer el esfuerzo de integrarse entre todos, porque si es que dejamos que esto siga creciendo, les aseguro que la guerra interna está asegurada. No es muy conveniente, hay que buscar de que por lo menos si existe estos grupos estén integrados de la mejor forma y la disolución de los conflictos se haga obviamente respetando siempre al otro, su dignidad, también respetando su punto de vista, aunque no tenga razón en algunos casos, pero hay que ser bastante aquí evangélicos y también cristianos, porque eso es lo que nos ha mandado Jesús, ¿no?
amar a nuestros enemigos. Esto no es fácil, la verdad. O dar la otra mejilla cuando te golpean en la otra. Es durísimo. Hay que pasar y atravesar por un desierto muy grande para llegar a esos niveles. Y hay gente que sí lo hace, hay gente que por circunstancias de la vida les toca vivir esto, ¿no? Pero también la otra cosa que me parece fundamental señalar es cuál es la dinámica interna de un grupo. Los grupos dentro de las parroquias, lo que vemos es que hay tres factores normalmente por los que están congregados allá. Si alguno conoce otros, puede luego también compartir, pero por lo que yo reconozco es esa necesidad de crecimiento personal, ¿no? Uno va allá porque quiere ser mejor persona y está bien. O sea, no podemos negarle a nadie que sea mejor. Dar la oportunidad y evitar que este chico, esta chica o este señor, esta señora terminen mal, terminen en la calle, terminen siendo, entrando en conflicto con la ley, etcétera, etcétera, no estaremos contribuyendo a que el reino de Dios que anunció Jesús sea realmente el reino que nosotros también creemos, ¿no? Un segundo factor dentro de la dinámica de los grupos al interior de las parroquias es apertura a los demás. Esto también es fundamental, ¿no? Cuando uno muestra esa apertura, obviamente se trata o se busca inconscientemente ciertos reconocimientos, ser apreciados, ser valorados, y esto la antropología humanista lo ha mostrado abiertamente. Y es una necesidad fundamental, pero en grupos pequeños se satisfacen estas expectativas porque todos se conocen, porque todos tienen un rol que cumplir, porque todos cuando se comprometen se logran cosas aún mayores. Entonces, por eso esa apertura permite todo eso. Y un tercer factor no menos importante, y creo que este es el rasgo de los cristianos católicos, es que tienen una misión salvífica al servicio de la comunidad. No se lo dice tanto, pero creo que hay que difundirlo un poco más. Esa misión salvífica no es nuestra, ¿no? Esa misión salvífica es personal, es individual, pero también dentro de la Iglesia Católica se habla de que la salvación es en comunidad. Entonces, y hay un monje, Merton se apellida, él dice que la salvación no es individual, no me salvaré sin mi comunidad. Entonces, allí también hay una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque los cristianos siempre se han caracterizado por ser misioneros, por formar grupos, por preocuparse por la justicia social, también por dar un testimonio creíble desde su propia experiencia de que son felices siguiendo el cristianismo. Entonces, esos tres factores como dinámica interna de los grupos no debemos dejarlo pasar por alto. Ahora, obviamente podemos aún desarrollar una segunda parte en la próxima clase y también hablar un poco de la espiritualidad, pero por este momento lo vamos a dejar aquí y atento, tenemos 2 minutos si hay algunas preguntas.